Hola, ¿qué tal? Hoy iba a hablar de la Super Nintendo, o para resumirlo, cada vez que diga SNES, me voy a referir a la Super Nintendo, o como se conoce en España, en Europa, el cerebro de la bestia. La SNES, la Super Nintendo, fue la sucesora de la NES, de la Family. En 1990 llegó en Estados Unidos y más que no, en Japón había llegado en 1990 y después a mediados de los 90 y después en el 2001 había llegado a otras partes del mundo, en Europa, y se había hecho, digamos, más comercial, se había hecho de más conocimiento, por así decirlo. Sí, la consola había salido 2 años después oficialmente, después de la Sega Genesis, pero como no era tan conocido en algunos lugares, nunca se le dio su debida importancia. Y la SNES ya estaba como, tenía que sacar sí o sí una consola de 16 bits, que era digamos como la generación que iba a reinar por esa época, al menos hasta 1994 o 1995. Se podía notar una notable cambio en los gráficos, se notaban más grandes, gráficos más detallados. Ya prácticamente rivalizándolo con lo que eran los arcades. Y como dije en el anterior video, disponía de más de 10.000 colores en comparación de la Sega Genesis, que tenía unos 500 colores para usar, o al menos así decía. Lo que pasa es que también se usaban bien la paleta de colores, podía salir un buen trabajo. Es de las dos compañías rivales. Acá en Argentina se hizo muy popular la Super Nintendo porque muchas empresas de juguetes, o si no, muchos así comerciantes de televisión y todo, habían hecho un trato y empezaban a promocionar la consola por allá a mediados de los 90, a principios de los 90, 93, 94. Se empezaba a hacer mucho, me he hecho con una moto, se empezaba a hablar mucho de lo que era la SNES. Así que Eh, por eso fue como más conocida, se dio más en los medios. Pero lo que pasa era que en sí los cartuchos y como la calidad de la consola eran bastante más caros que los de sus competidores. Pero vamos a probar este juego. Los juegos están buenos, creo que en esa época sí se tomaban muy en serio, porque incluso había como dos versiones, por ejemplo la de Sega Genesis, la de SNES, de ciertos juegos, pero al menos estaban bien logrados, bien conseguidos la mayoría de veces, la mayoría del tiempo. Vamos a probar el Final Fight. El de Gaby. Así todo lo que era material tipo beaten up y todo eso también era muy bueno para trasladarlo a esta generación. Desde el sonido a veces como que acaba un poco, pero en sí estaba bien. Lo que pasa así con la consola era de que sí era muy complicado de conseguir en algunos lugares, más que nada por el precio y porque acá estamos en Argentina. Y acá más que nada en Santa Fe, si bien estaban prácticamente todos los programas, eso de ganarse una Nintendo, una SNES, era bastante complicado conseguir, por lo menos acá, por ejemplo, nunca vi a alguien que vendiera así en los negocios los cartuchos de la SNES. Siempre era o Family o de Sega. También algo de lo que se queja bastante gente, de que por ejemplo que tenía pocos enemigos en pantalla, o por ejemplo de que esta versión del Final Fight no incluía modo de a dos, cosa que después los otros Final Fight sí empezaron a hacer. Pero por ejemplo los Street of Rage ya lo hacían desde el principio.
Obviamente también gráficamente pudieron haber adaptado el Cadillac y dinosaurios, pero eso fue por una cuestión más que nada por derechos de autor, con la marca Cadillac. No querían firmar, no querían como darle un cierto porcentaje porque al parecer era bastante excedido. Así que directamente no trasladaron el juego a conversión hogareña, digamos. Y por eso nunca tuvimos un Cadillac y dinosaurios para alguna consola. Al menos así viste, no, porque creo que para Sega CD sí salió un Cadillac. La Super Nintendo también contaba con un chip, me están pegando, con un chip Super FX que era para mejorar, digamos, la calidad gráfica y para que sean los juegos más rápidos. Encima porque en aquella época justo lanzaba juegos como el Virtual... ay, el de Fórmula 1 virtual, el de Sega, y otros así como que usaban una especie de uso de la placa más rápido. Y muchos se preguntaban cómo puede ser si no tiene un procesador o un chip así de sonido, cómo era que podía hacer eso. Así que los de Nintendo después hacían... eh, también si bien no hacían mucho uso de eso, ellos usaban mucho el marketing para decir de la velocidad y las probabilidades que tiene la consola. Los juegos no están mal, sino de que a veces no sabían aprovechar los recursos que tenían. Obviamente las versiones más cercanas al arcade en cierto sentido estaban acá en SNES cuando sabían programarlos bien. Y obviamente tenían sus juegos de la consola. Pero en ese entonces ya como que no hubo tanto ¿cómo decirlo? Una competición tan alejada para Sega y para Nintendo, porque en la generación de los 16 bits como que los dos vendieron bastante bien. Los dos estuvieron bastante peleados en esa generación en comparación de lo que era Master System con la Family, con la NES. En esta generación sí como que se sintió más la pelea y la guerra entre consolas era demasiado fuerte, se insultaban en sí, cosa que ya no podría pasar hoy en día porque podría resultar como le podrían denunciar o hacer algún juicio. Antes no, antes era como que le podían en sí insultar en las propias propagandas y no pasaba. Sí, obviamente dejaba enojado al competidor, pero era como que era lo que había en el momento. Obviamente las dos consolas iban a luchar con sus personajes más fuertes. Sonic para Sega y Mario iba a hacer su nuevo debut, digamos, para la Super Nintendo, que en este caso fue con Super Mario World, que al parecer en Japón fue conocido como su Super Mario Bros. 5. ¿Por qué se escucha tan despacio? Ahí está. Oh, ay, es un Yoshi. Ay, rápido. Este juego incrementaba, por así decirlo, lo que presentaban los anteriores Mario. Ay, bien, no, Yoshi. Ah,
Mira que está con- ah, está, ajá. No, lo voy a soltar, pero... ah, realmente este fue el caballo de guerra que tuvo... No, que tuvo Nintendo para competir contra Sega y su nueva mascota, que era Sonic. Aunque últimamente como que la crítica está bastante dividida con este Mario. Y como que algunos recomiendan más el Mario Super Mario 3, que dicen de que era más variado y como en una consola de 8 bits. No sé. Ah, ¿por qué salté civil la bala? Obviamente se podía apreciar más el salto de los gráficos en aquella época, porque se podía distinguir más los detalles, uy, los personajes, las animaciones. Opa. ¿Cómo hice así? No me sale. ¿Cómo era que había hecho? Un segundo. Oh, oh, oh. No, tarado. Eso ya lo sabía. Bueno, yo en sí, en la infancia, nunca tuve una SNES, nunca tuve una Super Nintendo. Era demasiado cara. De por sí no podíamos tener una Sega Genesis que era más barata. Pero esta ya se excedía, digamos, en lo que era nuestro presupuesto, lo que necesitamos en aquel entonces, porque también tenemos que vivir. Recién en el año 2000 pudimos jugar bien los juegos de... bien, por así decirlo. Pudimos jugar los juegos de SNES por medio de la emulación, otra vez. Que justo habíamos comprado un CD que tenía los juegos de SNES y de Sega. Así que nunca fui, como decirlo, nunca compremos ningún cartucho de Super Nintendo ni SNES. No, no, no. No contábamos con ese presupuesto en aquella época. Entonces siempre en los programas acá de Argentina promocionaban mucho esta consola. Pero, digamos, en el papel eso suena como, muy bien. Pero en la vida real era bastante imposible. No bastante, era un poco... nunca vi a nadie de acá que tuviera una SNES. Siempre que íbamos a la casa de algún amigo, de algún compañero para jugar a la consola o algo,
tenía lo común era Family. Así siempre nos intercambiábamos juegos de Family. Incluso también lo más común era algún juegos de iba a decir Super Nintendo, juegos de Sega. Tenían así los cartuchos y después cuando nos prestaba me caía el miedo. Voy a probar otro juego. Obviamente conocemos los juegos por medio de los emuladores, o porque algunos sí estaban en los arcades como Street Fighter o Killer Instinct, pero no tuvimos en sí la consola, nunca la tuvimos en su momento. Digamos que por medio de la PC, de la compu, pudimos jugar. Y Mortal Kombat lo voy a jugar en otro momento. Lo bueno es que tenían como las remasterizaciones de los Mario Bros. Con el Super Mario. Este sí fue una conversión bastante complicada. A ver si funciona. Este juego ya rozaba lo del 3D, así que era complicadísimo. Ajá, quizás ya se den cuenta. Obviamente. ¿Dónde? Sí, porque me van a hacer miércoles del primer round. En sí, no soy muy fan de este juego. Vamos a hacer el Cinder. Es porque si bien estaban los locales de arcade, no era lo que solíamos jugar. No está mal, no digo que está mal, solo de que no somos muy fanáticos. Porque últimamente hubo como una especie de revival del Killer Instinct y es como que por mí estaba bien, pero no sé si alguna vez estuvo como a lo que era el Mortal Kombat o si no los juegos de Capcom. Pero no digo que sea un juego malo, solo de que nunca nos acostumbramos a él. Como decía, de la SNES era acá bastante inconseguible. Nunca vi a nadie, ninguna tienda de videojuegos de acá de Santa Fe, o por lo menos a la que nosotros íbamos en su momento, ninguno vendía SNES. En todos los mostradores, en todos los locales estaban ahí al principio estaban los cartuchos de Sega y los cartuchos de Family, pero nunca había uno de SNES, ni siquiera había la consola ahí que te la vendan. Y encima en esa época no era de los que te vendían las que ya estaban incorporadas ni nada de eso, porque no había la tecnología suficiente, digamos, para hacer los mods ni nada de eso. Pero eso era más fácil ver, estaba más familiarizados con lo que era tipo Sega Genesis, porque al menos en la casa de algún compañero y eso, tenían en la consola. Y uno podía ver como que decía, mira, tenés el Mortal Kombat, pues, se parece al del arcade. Y recién la SNES la conocimos por medio de emulación. Estaba muy buena la consola, eso sí no lo voy a negar, está demasiado buena. Pero digamos que como que no nos conectó mucho desde nuestra infancia. Sí por los programas de tele, pero nunca tuvimos un contacto directo con la consola. Y bueno, eso era. Si ustedes tuvieron una SNES en su infancia, o si tuvieron, o si todavía la tienen, si todavía lo coleccionan, si todavía tienen la Super Nintendo, pongan en los comentarios sus experiencias, lo que jugaron con ellas. Y espero que el video les haya gustado. Coloquen en los comentarios si aún lo juegan. Y nos vemos la próxima.